Aleluya. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Señor. Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos que en esta tarde están en esta plataforma del Internet. Soy su amigo y el hermano Pastor Salvador Turcios del Ministerio Internacional Las Águilas. Un día más para llevar un estudio a través de la palabra. En esta tarde quiero presentar una parte de lo que son las iglesias del Apocalipsis, y para ello vamos a estar orando, presentándonos ante el Señor para que sea Él guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Oramos. Padre, te damos gloria, honra, poder y alabanza. Señor, recibe toda la gloria, Señor, porque sabemos que solamente a ti te pertenecen, mi Señor. Permita, Padre Santo, que en esta hora sea su Espíritu Santo guiándome a toda verdad, a toda justicia. Que seas tú, Señor, hablando a aquellos que han de estar escuchando este estudio en esta noche, Señor. Solamente le pido que me use para bendición a ellos, mi Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén, Señor. Como decía, amado, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos todos los que estarán conectándose. Ya Xiomara está conectada. Dios te bendiga, mi amada. Sonia Medina, Dios te bendiga. Y para ello vamos a usar Apocalipsis 1, del versículo 12 al 16. Vamos a estar leyendo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2 al 16. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un bronce de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí vemos cómo es que Dios se presenta a Juan cuando él es llevado al tercer cielo. Aquí la iglesia de Éfeso, que es a la primera que él presenta, buena manera de introducción. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, según el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. Ahí se habla de el inicio de esta iglesia, cuando él llegó a esta ciudad. En Apocalipsis 1 y 2 y aún el capítulo 3 nos habla de 7 iglesias. Cada una de ellas demuestra la condición en la que estaba en ese tiempo, su desarrollo y su forma de existencia. Número 1, el camino del cristiano debe de ser, como dice, que va de aumento en aumento. Dice como la aurora. Siempre les he dicho, amados, que tengan lápiz, papel, para que puedan anotar los versículos bíblicos, y esta vez vamos a leer en Proverbios 4, versículo 18. Proverbios 4, versículo 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estos versículos nos hablan a nosotros. Desde el momento que nos convertimos al Señor, jamás nuestra vida va a ser lo mismo a la que teníamos antes de conocer al Señor. Cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, nos congregamos, escuchamos mensajes, escuchamos estudios bíblicos, cualquier enseñanza que sea basada en la palabra, nuestra vida va cambiando, como dice el
proverbista, que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día aclarezca y es perfecto. Aquí el apóstol Juan, que es el que escribe el libro del Apocalipsis o Revelación, se le conoce también, estaba desterrado, estaba, de otra palabra decirlo, estaba él preso a causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra que él había predicado en Jerusalén, pues lo habían llevado a esta isla llamada Patmos. Y la gloria sea para nuestro Dios. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar allá por el año del 2006. Estuvimos ahí donde él estuvo y donde le fue revelado este libro maravilloso que es el Apocalipsis. Esto fue en el mar Mediterráneo, llamado también el mar Egeo. Este libro de Apocalipsis se divide en tres maneras. La primera, Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto en el capítulo 1. Luego le dice, número 2, escribe las cosas que son en el capítulo 3, del 2 al 3, y las que han de ser después de estas. Ahora, el apóstol, cuando escribe, las manda a cada una de estas iglesias que estaban en el Asia Menor. En el capítulo 4 del Apocalipsis, nosotros encontramos una declaración bien maravillosa que el Señor hace al apóstol Juan. Y es el capítulo 4, verso 1 al 2 de Apocalipsis. Mire lo que el Señor le dice ahí. Dice Apocalipsis 4, versículo 1 en adelante, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es el panorama que el apóstol Juan nos muestra cuando él es llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, y él ve este trono establecido, ¿verdad? Y comienza entonces a escribir todo lo que ahora vamos a tratar de enseñar en esta tarde. En el capítulo 12 describen, como dije, las 7 iglesias. El número 7 en la Biblia es el número que se da para la perfección o para lo que está completo. Ese es el número perfecto, así se le llama. Esto en la Biblia se le conoce como la gematría. Vamos a prestar atención a esto, la gematría, que es la numeración de la escritura. Esto se encuentra en la Biblia, porque en el idioma hebreo y en el lenguaje griego, que fueron los idiomas con los que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron, pero específicamente casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, a excepción del libro de Daniel, que fue escrito en arameo. En el Antiguo Testamento, como dije, fue escrita de esa manera, pero en el Nuevo Testamento todo se escribe en griego. El idioma hebreo tiene una decodificación, por llamarlo de esa manera, cada letra. Cada letra es un símbolo numérico. En cuanto al lenguaje griego, podemos encontrar que la I representa el número 1, la B, la bidental, que es la B pequeña, la llamamos, representa el número 5, la X, el número 10, 2X es el número 20 y así sucesivamente, la C que es el 50, la de 100. Entonces vemos cómo es que podían salir estos símbolos llamados los números romanos. Salió de ahí porque precisamente del griego que se le conoce como el koiné, este fue la cultura helénica que observó todos los idiomas que habían en el Medio Oriente y de ahí salen estos números
Y ahora vamos a verlos antes de entrar a describir lo que era la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos entonces a la Biblia y encontramos el número 1? Bueno, el número 1 representa la unidad. Ejemplo, dice la Escritura que Dios es uno, aunque es diferenciable en tres personas, pero Él es uno. Eso es lo que la Biblia nos enseña. En el matrimonio, por ejemplo, en lo natural podemos ver dos personas que se unen en matrimonio, pero en lo espiritual Dios lo ve uno. Por eso dice, y los dos serán una sola carne. Es decir, que lo mismo que Dios siente, yo tengo que sentir con mi esposa, que somos uno, aunque somos dos personas, una diferente de la otra, pero no quiere decir que no seamos uno en pensamiento, uno en unidad, uno en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a ver escrituras, como le dije, me gusta mostrarlo por la escritura. Si vemos para este número, la iglesia del Señor somos millones de cristianos alrededor del mundo, pero para Dios somos uno, un solo pueblo, aunque somos muchos, pero Él los conoce como uno solo. Veamos Juan, capítulo 17, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 11. San Juan, capítulo 17, versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, esto lo dijo Jesús, mas estos están en el mundo, hablando de los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, la escritura es bien clara cuando habla de los números y tenemos que saber codificarlos. Como dije, la iglesia espiritual es la que fue bautizada por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, aunque tiene muchos miembros, pero no todos los miembros hacen las mismas funciones. Entonces, al entender esto, cuando el Señor le dio la revelación a Juan en la isla de Patmos, está instruyendo que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aunque somos muchos miembros, cada uno de ellos estaba supuesto a trabajar de diferentes maneras para que el cuerpo de Cristo fuera creciendo hasta llegar a ser el varón perfecto que Él quiere que seamos, que es a la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces dice el verso 13 del capítulo 12 de Primera de Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que el Espíritu Santo es el mismo para todos. El número 2 representa el testimonio de Jesús. Él usó esto para enviar a sus discípulos de dos en dos, para que fueran a dar el testimonio de Jesús. También significa la santidad de Jehová. El número 2 significa la santidad de Jehová. Lo expliqué en un estudio anterior donde hablé acerca del arca del pacto, donde estaba el propiciatorio sobre esta cajita que encima de ella estaban los dos querubines. Los dos querubines representan la santidad de Jehová. Así que el número 2 en la escritura representa la santidad. El número 3 significa la Trinidad de Dios. El número 3 es la Trinidad de Dios, aunque es un solo Dios, como dije al principio, según Deuteronomio 6:4. Habla que dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, pero está diferenciable en tres personas diferentes, pero iguales en poder y en gloria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas diferenciables entre sí, pero es un solo Dios. Y para eso vamos a ver lo que dice Primera de Juan,
Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así que la escritura es bien clara en lo que a los números se refieren. El número 5 es el número de la gracia. El número 6 es el número del hombre, porque en el día sexto él fue creado. Ahora, en Apocalipsis, ¿verdad? Satanás es un imitador y él trata de ser tres, así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tres en uno. Él también busca tener una trinidad, pero esta trinidad es diabólica. Este es el anticristo, la bestia y el falso profeta. Pero estos trabajan es para hacer el mal. En Isaías 14, verso 13 y 14. Isaías 14, verso 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que Satanás quiso hacer, ser igual a Dios. Por eso es que como él quiso ser igual a Dios, se le dio un numerito. Y el número de él es el 666, 666. Ahora el número 7 en la Biblia, como dije de inicio, es el número perfecto, es el número que califica al Espíritu Santo. Si usted observa un candelabro hebreo, por ejemplo, tiene 7 ramas, 3 a un lado, hay uno en el centro, luego 3 al lado derecho. ¿Qué significa esto? El candelabro es el que representa, la de en medio, representa a Cristo. Usted y yo estamos representados con el número 6, porque en el día 6 fuimos creados. Pero si aceptamos a Jesús como el centro de nuestra vida, somos elevados a la potencia del 7. O sea que con Cristo venimos a ser perfectos. Por eso es que Él está en el centro y nuestra vida debe de estar en derredor de Él, que Él sea el centro de nuestra vida. Ahí es donde somos elevados del 6 al 7 para ser salvos y adquirir el nombre de hijos de Dios. Así que, y usted le pertenece a Cristo porque estamos unidos en esa misma perfección, porque por Él es que somos perfectos. En nuestra humanidad no, pero en Él sí. Una persona sin Cristo pertenece a la imperfección. Lo único que anhela son las cosas materiales. Por eso es que usted ve al mundo bien materialista, porque solo ve las cosas naturales, nunca ve las cosas espirituales. Para que tú puedas ver las cosas espirituales, necesita que el Espíritu Santo esté en ti para que puedas entender. Posiblemente tengas una vida buena sin tener a Cristo. No es malo, pero el problema es este, que puede ser que mueras a los 60 años, a los 70, a los 80 años, pero naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y morirás en tinieblas y nunca sabrás cuál era el propósito que Dios tenía para tu vida, porque nunca entendiste el plan de Dios y el propósito que Él tenía para ti. El candelero se le conoce como el menorá en el pueblo hebreo, menorá. En Apocalipsis 1, versículo 13, Apocalipsis 1, versículo 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Como dije, el candelero tiene 7 ramas. Esto representa a la iglesia con Jesús. Nos lleva a la madurez del conocimiento de su palabra. El menorá representa la luz,
o sea, la luz de la iglesia, y usted y yo somos la iglesia. Recuérdese que estos estudios es para que usted conozca quién es en Cristo Jesús. Si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted es la iglesia de Cristo. La iglesia no son los locales, no son los edificios. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, esos edificios se quedan. Su casa se va a quedar. Así que, pero su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, es el que se va con él. Así que tenemos que entender esto. Por eso es que tenemos que ser nutridos con la unión de Jesucristo. Es maravilloso cuando tenemos estas revelaciones de estos símbolos que están en la Escritura. El libro de Apocalipsis es uno de los que más tienen estos símbolos y hay que tener cuidado para poder aplicarlos, porque no se puede aplicar a todo en una forma simbólica, porque hay unas cosas que son literales y son reales. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esta Escritura no es solamente para que yo la interprete como yo quiero interpretarla. No es privada. Esto tiene que buscar la alianza del Espíritu Santo para que te revele lo que tiene implícito la palabra de Dios. Aquí no se puede dar interpretaciones privadas y no puedo enseñar o decir algo que a mí me parece. Yo creo que es así. No. Hay que buscar la verdadera revelación de lo que significa, si, como dije, el símbolo que vamos a usar. Dentro de la misma Biblia se encuentran la simbología. Esto es maravilloso en la Escritura, pero para entender esto, présteme atención, necesitamos conocer, para entender bien estos símbolos, necesitamos conocer bien cómo es el libro de Apocalipsis, Daniel, Zacarías y Mateo 24. Estos libros están entrelazados uno con otro. Las profecías son como una tela. Quiero dar un ejemplo. Usted compra un pedazo de tela y lo corta por en medio. Cada uno de esos hilos que usted cortó, si usted los quiere unir después, va a tener que con mucho cuidado ir añadiendo uno a uno. Eso mismo pasa con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como una tela que se divide. Ahora, cuando nosotros queremos unir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tenemos que tener cuidado cómo unir esos hilos de profecías que están en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Yo siempre uso ejemplos. Ahora, veamos lo que dice Zacarías 9, para un ejemplo bien sencillo. Zacarías 9, ese es uno de los ejemplos más sencillos que hay en la Escritura. Verso 9. Zacarías 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esa es una profecía del Antiguo Testamento, que se escribe alrededor de unos 440, quizás 450 años antes de Cristo. Pero la tela se cortó, pero viene el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esa profecía? Tengo que irme al Nuevo Testamento a buscar dónde está la continuación de la profecía. Y esa la encontramos en Mateo 21, verso 1. Mateo 21, versículo 1 en adelante dice así, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está frente a vosotros y luego hallaréis a un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos.
Y alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ve, aquí está la declaración de Jesús, que sabe que en el Antiguo Testamento estaba escrito para ahora continuar la profecía y darle el cumplimiento específico de ese símbolo, de esa profecía. Entonces dice, decida la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, o sea, Jesús, se sentó encima, o sea, encima del asno. Así es como podemos entender y escudriñar la Escritura para no tener una enseñanza equivocada, sino que la misma Biblia te apoya, te ampara de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y cómo se cumple ahora en el Nuevo Testamento. En la iglesia de Éfeso, que es la que quiero hablar un poco, fue fundada, como le dije, por el apóstol Pablo. En esta iglesia, en Éfeso, hubieron 3 hombres, pastores, uno de los mejores que pudieron haber, fue Apolo, Aquila y Pablo. Cuando Pablo se regresa a Jerusalén, ahí él dejó encargada esta iglesia a Timoteo, un varón que verdaderamente pues había sido instruido desde niño en la palabra del Señor, y por eso Pablo confía que la enseñanza que va a continuar va a ser una enseñanza sana. Pero él, observe lo que dice en Hechos 20, verso 29 y al 30. Dice, Hechos 20, versículo 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, quedó una advertencia de lo que iba a pasar, y hoy en día podemos ver así muchas enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque se degeneraron. Y eso es lo que le estaba pasando cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos. Pablo ya había muerto, ya había partido con el Señor, quizá Timoteo igual manera, no sé si vivía o no, la Biblia no lo dice, pero dice la Escritura que a Juan se le da la conducta que estaba pasando ya la iglesia en el Asia Menor llamada Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 1. Apocalipsis 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es Jesús mismo. Jesús está declarando lo que está pasando dentro de la congregación de la iglesia llamada Éfeso. Y esto nos representa a nosotros, representa la vida del cristiano, representa la vida de una organización, representa la vida de una organización, representa la vida específica de cada congregación. Entonces él dice en el verso 2, yo conozco tus obras. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Él conoce. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y se dicen, no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vean la causa por la que el Señor envía esta carta a la iglesia de Éfeso. Pero eso podemos decir que fue a la iglesia de Éfeso que se lo mandó. No, nos manda a nosotros. Nosotros somos la iglesia. Por eso le dije que en Cristo, la iglesia alrededor del mundo somos muchos, millones, pero en Él somos uno. Así que es como que me la escriba a mí y Él me retrata en esta expresión.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, nos conocemos cómo estamos con Dios. O lo estamos amando o solo tenemos una careta puesta delante de nosotros. Él nos conoce, no podemos engañarlo. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, que Dios nos habla por cualquier medio, porque yo me hago el desentendido, comienza a suceder situaciones para que yo vuelva a encarrilarme que Él quiere que yo sea. Hoy en día tenemos esta epidemia, esta pandemia. Nos está hablando porque hemos desobedecido. Y esto, cuando digo es desobedecido, ¿por qué? Porque le fallamos a Dios. Cuando el profeta Daniel reconoce que ya habían pasado los 70 años, que ellos deberían de estar allá en la esclavitud, deportados, entonces él dice, porque hemos pecado contra ti. No se deja fuera. Por eso es que cuando a mí me escuchan predicar, no le digo usted que es un pecador, usted y señalándolo. No, no, no. Nosotros que pecamos, que le fallamos a Dios. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno que no peque. Así que cuando decimos que yo no peco, es porque tenemos confianza en el Señor, porque sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo y que luchamos por no pecar. Ahora aquí la palabra que usa el Señor le dice que le escriba al ángel de la iglesia de Éfeso. Aquí el líder, ¿verdad? Se le reconoce como un ángel, pero era el pastor que estaba en ese tiempo en la iglesia. Mateo 11, verso 12, perdón, 10. Mateo 11, versículo 10. Aquí se usa una palabra para mensajero. Dice, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual procurará tu camino delante de ti. Dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Todo pastor, todo líder, todo servidor de Dios, somos mensajeros. Que hay títulos diferentes, que unos son apóstoles, que otros profetas, que otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Todos somos mensajeros. Mensajeros para llevar la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser un pastor. Eso significa ser un profeta, un apóstol. Llevar la palabra de Dios. En el tiempo que se escribe la carta, bueno, acuérdense que estaba el hebreo y el griego en su apogeo. Eran dos idiomas. Pero aquí la palabra que se usa para decir el líder es ángelos. Ángelos significaba líder. Es en el griego. Significa enviado. Por eso le envía las cartas a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. Son iglesias. Entonces, Éfeso era un punto marítimo, era un puerto marítimo. Tuve la oportunidad, mi esposa y yo, de estar en ese lugar algunos años atrás. Y es maravilloso cuando uno llega a estos lugares y se ha predicado por tanto tiempo de estos lugares sin conocerlos, sino lo hacemos por fe, sabiendo que Dios verdaderamente a través de Jesús estuvo ahí con los apóstoles, con los discípulos, con aquellos siervos que llegaron a estos pueblos, llevando el evangelio del Señor. Y nos gozábamos en el segundo viaje misionero que Pablo hizo, lo recorrimos nosotros y es maravilloso, amados hermanos. Como dije, es un pueblo, una ciudad muy próspera, pero era bastante idólatra. ¿Por qué? Porque ahí adoraban dioses
llamado una Artemisa, la Diana, la gran diosa Diana de los Efesios, le decían ellos. Hasta habían endiosado a los que gobernaban, a los emperadores. Endiosaron a Adriano y a Severo. Tenían como dioses, pero eran personas. Pero eran tan dados a la idolatría que los creían dioses a ellos. Y Pablo estuvo enfrentando a estas personas que estuvieron allí, pero el Señor, a través del apóstol Juan, antes de que él partiera de este mundo, escribe la carta y le dice, mira, los efesios sí se olvidaron del primer amor. Entonces comenzaron a hacer cosas que ya no le agradaban a Dios. Por eso él le dice, recuerda de dónde has caído y comienza a hacer las primeras obras. Me lo dice a mí, te lo dice a ti. Si estamos fallando, dejemos de hacerla y volvámonos al camino del Señor. Es lo que nos quiere decir. Apocalipsis 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, a los que los has probado y los has encontrado que no son apóstoles, sino que son mentirosos. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Qué tremendo el elogio que él da, pero a la vez te dice y nos dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Podemos ser tremendos en predicar, tremendos en enseñar, quizás podemos tener léxicos maravillosos para enseñar, pero si he dejado nuestro primer amor, dice, ¿de dónde has caído? Esto es lo primero que el Señor nos insta a hacer en la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo podemos entonces detectar cuando alguien trae una enseñanza que no está a tono a lo que el Señor quiere enseñarnos o decirnos en la revelación? Es importante. Cuando yo digo doctrina, es una enseñanza. Por eso es que yo siempre fui y visité algunas congregaciones antes de ser pastor. Lo primero que yo les pedí a los pastores eran las doctrinas de sus congregaciones. Algunos tenían, otros no tenían. Pero ¿por qué yo lo hacía? Porque necesitaba saber en qué estaba basada su fe. Nuestro Ministerio Internacional Las Águilas tiene sus doctrinas, tenemos nuestras bases bíblicas que no tenemos para dónde discutir, están en la Escritura, en lo que creemos. Eso es doctrina, eso es enseñanza. Así que, ¿cómo puedo detectar cuando una enseñanza que me están dando no es bíblica, sino que quizás es un pensamiento humano? Para eso son los dones espirituales dentro de la congregación, la iglesia. Veamos 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12 encontramos 9 dones espirituales que se supone que la iglesia los tenga, los necesitamos urgentemente, pero está en nosotros en la búsqueda, en oración, en humillación, en ayuno, leyendo su palabra, creyendo que vamos a tener lo que la palabra nos promete, porque Dios es el que te hace esta promesa. Vemos lo que dice 1 Corintios 12, versículo 8 hasta el 10. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Me quiero detener en el don discernimientos de espíritu. Discernimiento de espíritus. Espíritus está en plural. Quiere decir entonces que tenemos que tener cuidado cuando escuchemos las predicaciones. El Espíritu Santo te revela en milésimas de segundos cuando alguien
está queriendo entrar una enseñanza, una doctrina que no tiene base bíblica. No el pastor, no el diácono, no, el Espíritu Santo te va a revelar. Yo lo uso como ejemplo. Además, un día estábamos viendo una predicación y de momento salió un hombre diciendo que alguien se había inventado que nosotros tenemos alma y que hay un infierno. Y cuando yo escuché eso, pero en milésimas de segundos, el Señor me reveló a qué secta pertenecía. Y yo le dije a mi esposa, mira lo que dijo ese hombre. Dijo esto y esto y esto. Entonces yo me bajé y yo le dije, son de tal secta. Me fui a la computadora, lo busqué y exactamente, cuando yo le dije, te acabo de escuchar un mensaje, que tú dices que alguien se inventó, que tenemos alma. Y le dije, lo inventó Jesús, porque en Mateo 10, versículo 28, Jesús dice, literalmente él dice, no temas quien mata tu cuerpo, mas tu alma no la pueden tocar. Más bien teme aquel que puede echar no solamente tu cuerpo, sino que tu alma en el infierno. Ahí está la escritura. Y le dije, y también el apóstol Pablo nos las enseñó allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprehensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo, me bloqueó. Bueno, dará cuenta a Dios. Yo sencillamente quise mostrarle lo que la Escritura nos enseña. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que una enseñanza nos vaya a corromper, como dijo el apóstol Pablo, porque en los postreros tiempos vendrán lobos que entrarán al rebaño, le dice, y no van a tener misericordia de ellos, los van a destruir por la enseñanza equivocada. Por eso es importantísimo los dones espirituales y cuanto más el don de discernimiento para nuestra propia vida. Así que, amados, tenemos que estar atentos a la enseñanza. Las 2 estrellas que vimos en Apocalipsis 2 significa que Jesús tiene en su mano a los que han sido llamados y los guarda. Y si te llamó, nada ni nadie te quitará el llamado que Dios te hizo. Préstame bien atención. Si Dios te llamó, nadie te puede quitar lo que Dios te dio. Pero nosotros, mi esposa y yo, por eso, nosotros no tenemos celos de porque nos van a quitar el ministerio. No, nuestro ministerio no lo dio hombre alguno. Fuimos llamados por Dios. Yo esperé por mi esposa 10 años para que el Señor la llamara al ministerio. Así que sabemos de lo que estamos hablando. No me puso hombre, no me puso institución. Dios nos llamó al ministerio. Por eso amamos esta obra. Por eso tratamos de trabajar en una manera sana en el Ministerio Internacional Las Águilas, porque el Señor nos llamó al ministerio, no hombre alguno. Bendito Dios, que nosotros no vivimos de las ofrendas ni de los diezmos. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque lo trabajamos. Si nosotros como pastores lo he dado todo, porque necesitamos el local para la iglesia. Por eso hacemos, cuando el Señor, todo esto se va a quedar, esto no nos vamos a llevar nada. Pero muchas veces se nos olvidó el primer amor. Se nos quedó atrás el primer amor. Y entonces, pero claro, es la bendición de Dios. Pero cuando se necesita, ¿qué dijo Juan el Bautista? Cuando con su ministerio y allá llegaron algunos a decirle, mira, Jesús está trabajando y haciendo aquí y allá. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese es el vaso. Ese es el que tiene confianza en el llamado que Dios le ha hecho. No anda discutiendo o queriendo pelear por ministerios. No, hermano. Si ministerios hay por todos lados para trabajar
Así que es importante que entendamos esto. Si Dios te llamó, nadie te quita ese misterio. Pero sí hay que trabajar. Apocalipsis 2, versículo 3. Dice, le dijo el Señor, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Piensa un poco. ¿De dónde fallaste? ¿Dejaste tu primer amor? La iglesia de eso trabajaba fuerte, arduamente. Así le dice, lo elogia. Pero cuando pensó que la obra que estaba haciendo es que lo iba a llevar a la gloria de Dios, la perdió, la echó a perder. Porque por obras nadie se salva. El hecho de que nosotros, mi esposa y yo, entreguemos todas las cosas que tenemos para la obra del Señor, eso no nos hace salvos. No, hermanos. Nuestra salvación depende de la fe en Cristo Jesús. Por eso hacemos lo que hacemos. Porque nuestra salvación no depende de las obras que hagamos, sino de la confianza que tenemos en nuestro Señor y Salvador llamado Jesús el Cristo. Así que, para concluir, veamos Apocalipsis 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, Dios nos ama tanto que nos habla, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla renglón tras renglón, mandato tras mandato. Pero está de nosotros si lo queremos recibir y arrepentirnos, porque te da el tiempo, porque te da la oportunidad de que reconozcas que le fallaste, porque podemos decir mucho, podemos hablar mucho, pero tus actos cubren lo que tus palabras dicen. Piensa, yo puedo aquí, yo allá, y a la hora de la hora, dice el Señor, ponte a cuenta, regresa a mi camino, arrepiéntete. Si no, no lo digo yo, aquí está escrito, quitaré tu candelero de su lugar. Y yo quiero que el Señor no haga eso. Eso te enseño de esta manera, para que entiendas que no necesitas confesar a nadie, confiésaselo a Dios. Él te dice, comienza a hacer las primeras obras. En otras palabras, que se vea el accionar, no solo el hablar. Porque cuando hablamos y hacemos una cosa, quedamos mal. Amados, es serio. El cristianismo, como dije, es de vida o muerte. Y no estoy hablando de física ni vida física, sino de vida eterna. Es de vida o muerte eterna. Y necesitamos hacernos un análisis. ¿Cómo estamos, Dios? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Necesitamos rendirnos al Señor. Si esta tarde tú habías estado fallando, yo no te juzgo. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es revelarte que Dios te ama y que Él quiere bendecir tu vida.
pero quiere ver que comiences a obrar, te quiere ver hacer la obra, no solamente de palabra. Vamos a orar, que Dios te bendiga, los que estuvieron conectados, y si alguien después se conecta y queda viendo esta enseñanza, Dios, su misericordia, te ha de hablar a través de estos versículos que yo he dado en esta tarde. Oramos. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor. Gracias por todos aquellos hermanos y hermanas que han estado conectados en esta hora, Señor, en esta acción. Bendícelos conforme a tu misericordia y a tu bondad, mi Dios. Padre, declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga.